Y como cada miércoles llega nuestro segmento a cargo del licenciado Mariano Ojeda, Minutos para Crecer. En la jornada de hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez escucharon lo que tu cuerpo dice cuando estás bajo algún tipo de presión? Y mirá lo que son las cosas. Justamente, hace un rato estábamos hablando de presiones. Para vos que por ahí vas manejando, o mientras estás trabajando, o tomando un mate, o aprovechás esos 2 minutos de descanso, pénsalo. ¿Alguna vez escuchaste lo que tu cuerpo te dice cuando estás bajo presión? ¿Tu cuerpo te ayuda o te está avisando que algo no está bien? Hoy vamos a hablar con Mariano de algo que todos vivimos: el estrés, las emociones y la forma en que nuestro cuerpo las expresa. Pero sobre todo vamos a compartir herramientas simples, prácticas y basadas en la neurociencia y el lenguaje no verbal para que puedas entender mejor y vivir con más equilibrio. Quédate con nosotros porque quizás hoy puedas descubrir que muchas respuestas que buscas afuera de tu cuerpo ya las están mostrando. Bienvenidos a Minutos para Crecer. Muy linda pregunta, la verdad que hiciste. Y en esto quiero hacer un poquito de reflexión, ¿no? La realidad es que muchas de las personas se detienen a escuchar su cuerpo en algún momento. Vivimos corriendo, levantándonos apurados, vamos al trabajo, resolvemos problemas, llegamos a casa cansados y muchas veces recién nos damos cuenta de cómo estamos cuando el cuerpo ya empezó a pasar factura, cuando ya sentimos de que el cuerpo está cansado, que nos da sensaciones, esa estructura de estrés. Pero hoy quiero regalarte 3 herramientas que son simples, que podés empezar a usar desde este mismo momento. Y no necesitas comprar nada, no necesitas estudiar años, solo necesitas empezar a observarte, ¿sí? A observarte detenidamente, porque el cuerpo nos da señales. Lo que hace el uso cotidiano, el tránsito cotidiano, el recurso cotidiano es que nos desconectemos de esa información que nos da. ¿Y cuál es la parte que tendríamos que asimilar o aprender nosotros en todo esto? Vamos a transitar por 3 herramientas que son importantes. Como digo, son de recurso gratuito y que las tenemos todos a la mano, pero a veces nos olvidamos de saber de que existen esas herramientas, y lo que nosotros vamos a transitar en cada programa es darte herramientas prácticas, simples y que puedas utilizar constantemente. Lo primero que uno tiene que entender es el tema de la respiración, que por ahí no es una pavada, pero todos respiramos. Claro. ¿Sí? Es algo que se genera de manera consciente, ¿sí? Y cuando estamos preocupados, o nos puede bajar la presión, la respiración se vuelve más rápida, empieza a ser superficial. Y ahí hay que entender qué le está pasando al cerebro, que es el que controla todo esto, ¿no? Sabemos que nuestro sistema nervioso interpreta que estamos en peligro, y ahí es donde se activa el sistema simpático, aumenta el cortisol, ¿sí? Que el cortisol es una estructura esta hormona que viene directamente del estrés, la adrenalina, y el corazón late más rápido. El cerebro, ¿qué hace? Deja de priorizar el razonamiento para concentrarse en sobrevivir. Por eso muchas veces vemos reacciones o reaccionamos o tenemos reacciones sin pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra estructura automática lo que hace es autodefensa, claro. Larga eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora cuando hacemos respiraciones lentas, profundas, sucede todo lo contrario. ¿Vieron cómo dice el dicho? Respirá.
Contá hasta 10. Contá hasta 10 y respirá. Bueno, tiene todo un sentido. Ajá. Nosotros cuando generamos una verdadera respiración, ¿sí? Que si bien nosotros estamos acostumbrados a hacer una respiración pulmonar, hay algo que se llama diafragmática o abdominal, y para la gente que hace meditación le pueden decir a algunos pránica también, depende de la estructura que uno tenga. ¿Qué hace? Genera únicamente la pulmonar y no activa todo el recurso del aire en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la verdadera respiración? ¿Vieron cuando uno veía a los chiquitos que dicen, a ver, fíjate si está durmiendo bien, si no le pasa nada? Ven que su abdomen o su pancita se eleva y Sí. hace el efecto de la respiración. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el recurso de la respiración completa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos olvidamos de hacer esa respiración completa. ¿Cómo se hace esa respiración completa? Es inhalando por nariz lentamente. El aire transita por los pulmones y se empieza a inflar el estómago. Cuando se infla el estómago, lo que hacemos, desinflamos o exhalamos ese aire, vamos a notar que el estómago se empieza a desinflar, ¿sí? Pasa nuevamente por la parte pulmonar y exhala el aire. Esa es la respiración correcta que tendríamos que hacer. Y en los últimos estudios que se hicieron respecto de este tipo de respiración se pudo establecer de que el respirar correctamente con ese tipo de respiración, que es un poco más extensa, es un poco más larga, nos da espacios para pensar. Automáticamente, si ustedes la prueban, la gente que está escuchando, intente inhalar, inflar la parte abdominal y exhalar lentamente. Van a ver cómo los músculos se empiezan a relajar, los músculos faciales se empiezan a relajar, el cuerpo se empieza a relajar. ¿Por qué? Porque ahí sucede algo muy lindo donde nuestra parte celular y bioquímica empieza a oxigenar y lo que hace es regula ese estado de descontrol que se puede tener en ese momento. Tan fácil y tan gratuito como respirar. O sea, un elemento que todos tenemos a la mano, que todos utilizamos, pero a veces por no saber cómo o por olvidarse de cómo es una verdadera respiración, ¿sí? Perdemos la gimnasia de eso. Es muy difícil transitar todo el día con un tipo de respiración prolongada, porque necesita mucha práctica. Pero todo lo que demanda práctica, con el tiempo se hace autónomo. Y si nosotros aprendemos a respirar de esa forma, ¿qué hacemos? Respiramos menos veces en el día, cargamos más de oxígeno el cuerpo, al tener más oxígeno tenemos más energía y el día se transita de otra forma. Entonces es muy importante que aprendan o traten de, como digo yo, el negocio de esto es arrancar a hacerlo. La práctica, bueno, puede ser que hoy sí, puede ser que no, pero utilícenlo como recurso. Van a ver cómo su parte bioquímica y biológica interna cambia. Cómo esa respiración nos conecta con nosotros mismos en ese tránsito de aire prolongado que hacemos. Entonces eso es lo que nos da, oxigena la sangre, oxigena el cerebro. El cerebro al estar oxigenado nos da posibilidades de pensar, de evaluar qué es lo que vamos a decir. Por eso está muy ligado al decir, respirá antes de decir algo, pensá lo que vas a decir, contá hasta 10 y respirá. O sea, todo tiene... Que te puede salvar de malos momentos, ¿no? Simplemente esta herramienta, respirar y bueno, poder relajarte, te salva de muchos malos momentos. Mariano, la segunda herramienta, el anclaje mental o el hack mental, ¿se puede hackear la mente? Se puede hackear la mente. Es un recurso que hoy está muy de moda, van a ver que mucha gente van a ver terapeutas que se dedican exclusivamente a este campo, que es el hacking, que le dicen, o neurohack también. Esta herramienta tenemos que usarla todos los días.
Porque es un recurso positivo para resolver situaciones complejas. Nuestro cerebro, tenemos que entender que funciona por asociaciones. Sí. Entonces, una canción, un perfume, una fotografía, una palabra, un lugar, nos traslada mentalmente a esa situación. Vieron que a veces dicen nosotros somos creadores de realidad. Uh-huh. ¿Por qué somos creadores de realidad? Porque nuestro pensamiento nos traslada a un lugar específico y podemos viajar en el tiempo, ¿sí?, a ese lugar. Tanto para recursos de cosas emocionalmente fuertes, ¿sí?, o puede ser dentro de lo que nosotros decimos negativas, como también positivas. Nosotros podemos ir a nuestra infancia con nuestra mente. Podemos trasladarnos como adulto a ese lugar, a ese momento y sentir las mismas percepciones que teníamos en ese lugar y en ese momento. O sea, hay que entender que el cerebro no diferencia entre realidad y ficción. Lo que nosotros le damos al cerebro lo crea y lo cree. Entonces, es la mejor inteligencia artificial, hablando en tiempos contemporáneos, ¿no? Sí, por eso el recurso, yo siempre digo lo mismo, la persona que diseñó y se tomó el tiempo de diseñar lo que es la computadora, sí, ¿no? Es muy parecido a cómo transita cada elemento dentro de la estructura de una computadora. Es muy parecido a nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro, nosotros tenemos el disco rígido, ahí se almacenan todas las emociones que vinimos transitando, buenas, malas, positivas, con los recursos que uno tiene. Y a veces tenemos que entender de que la persona que tenemos enfrente, ¿sí?, esa persona es una base de datos de sus recursos, de sus experiencias, de lo que pudieron hacer sus padres para depositarle esa base de datos o claro, ese... Su sistema operativo funciona en base a todas las experiencias vividas. Tal cual. Entonces, hay cosas que son directamente de su infancia, hay cosas que son directamente de su familia, hay cosas que son directamente de sus amigos, y eso va estructurando ese disco rígido. Y después, ¿qué tenemos? El Windows, uh-huh, ¿sí?, ese sistema operativo que trae esa información, la reproduce, la utiliza y la utiliza en el día a día. Pero ¿qué pasa? Si los dos tenemos un Windows, vamos a delatar acá un poquito la edad, claro, pero un Windows 3.1, que era viejito, que se abría primero con algo que conocíamos como el DOS, ¿no? El blanco y negro. Que era blanco y negro. Entonces, ese va a ser nuestro recurso para transitar nuestra vida. Claro. Entonces, ¿podemos borrar cosas de nuestra mente? No. ¿Podemos actualizar cosas de nuestra mente? Sí. Entonces, ese recurso, que eso es lo que trabajamos nosotros dentro del Centro de Desarrollo Humano, es cómo actualizar ese recurso y para cuando venga con ese Windows no sea un conflicto, sino que sea una solución. Entonces, todo se puede transformar dentro del cerebro, ¿sí? Lo que tenemos que tener es la intención. Y volviendo un poquito a esto que estábamos hablando, Marce, cómo cambiar esa emoción en segundos. Uh-huh. Todo lo que sean emociones y tránsitos que tengan que ver con nuestra estructura del disco rígido, eso sí demanda un trabajo por ahí más estructurado, con un recorrido específico, pero lo que vamos a usar nosotros acá con el hack es resolver esa complejidad en el momento justo y exacto que está sucediendo. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos usar frases que lo van a ver, que es el yo puedo hacer eso. Después, esto también va a pasar. Tenemos que entender que, como para los que son por ahí religiosos, o sea, vieron que cuando Noé se sube al arca, pasaron días pero en algún momento paró de llover. Claro. Entonces, ahí es donde la dualidad también aparece. O sea, todo, si llovió, paró. Si hay día de sol, sabemos que va a haber día de lluvia.
¿Pero por qué? Porque son bienes necesarios. La lluvia, que a veces uno dice, no, un día nublado, un día feo. Al contrario, las plantas lo necesitan, claro, como también necesitan el día de sol. Entonces, a veces esas estructuras, ¿no? Hay que entenderlas que nos enseñan y nos dan un camino. O sea, otro para la gente que es creyente, Dios está conmigo. O sea, hay que entender desde una cuestión, el que crea o no crea, cada partícula, ¿sí? Cada célula de nosotros, del aire, es parte de ese universo infinito, ¿sí? Parte de ese Dios que todas las religiones creen, ¿no? Nosotros somos parte de ese conjunto. Entonces, por ahí aprender a cómo darle herramientas en el proceso del día a día, el yo puedo, esto también va a pasar, Dios está conmigo, es una solución que ustedes pueden transitar, pueden utilizar, ¿sí? Un recuerdo también, traer ese recuerdo de niños, en ese momento que uno está en el auto estresado, y traer ese recuerdo y van a ver cómo empezamos a percibir olores, ¿sí? A mí particularmente de una persona muy querida me quedó la sensación de un perfume, ¿sí? Un familiar mío. Yo siento ese perfume y me lleva a esa persona, a ese cariño, ¿sí? A ese cariño de madre por ahí que daba. Entonces, fíjense cómo el cerebro también es producto de ese viaje en el tiempo, ¿no? Que podemos utilizar, que es gratuito. Tratemos de utilizar siempre el recurso para que sea bueno y positivo, y no traer recuerdos negativos ni cuestiones negativas, porque obviamente nuestra biología y nuestra bioquímica, claro, va por consecuencia a trasladarlo. Entonces, eso lo que hace es sentirte fuerte, sentirte tranquilo, sentirte feliz. Entonces, cuando repetís ese anclaje, ¿sí? Ese hack, ¿sí? El cerebro, ¿qué hace? Empieza a asociarlo con calma y con seguridad, porque te traslada ese, como dijimos, no diferencia entre realidad y ficción, es lo que vos le estás dando. Entonces, por consecuencia, mental, biológica y bioquímica, relaja el cuerpo. Entonces, cuando aparecen estas situaciones complicadas, estas situaciones de conflictos, la gente que tiene un recurso, vayan a ese hack, a esa situación, a ese lugar, a esa infancia, a ese lugar en la playa donde uno estaba tranquilo, cuando estaba sentado y solo miraba el árbol, cuando estaba acostado en una reposera y miraba las estrellas, a ese lugar de tranquilidad, porque le estamos diciendo al cerebro, tranquilízate, ¿sí? Por consecuencia, el cuerpo dice, gracias por esto, me estoy tranquilizando, me siento tranquilo. Y ahí, biológica y bioquímicamente, nos estamos poniendo en eje, ¿sí? Entonces, eliminar el problema, ¿sí? Cambia la manera que enfrentás la situación que estás viviendo en ese momento. Eso es, en líneas generales, un poquito lo que es hackear. Sirve para el día a día en la parte inmediata, pero para procesos emocionales, de tránsito, de vida, del disco rígido, ahí ya el proceso es un poquito más complejo, pero dijimos es actualizable, así que podemos no trabajarlo. imposible, tal cual. Nada es imposible.